Películas muchísimas de la vida de Yeshua, la vida de Jesús, en muchísimas películas, y sacan un pan grande, o sea, dicen, vamos a poner en la actuación un pan grande para poder darle a los 12. Y vemos que es un pan leudado. Claro, es un pan inflado. Pero más sin embargo, tú me comentaste hace un momento que era un pan sin levadura, o sea, una oblea. Sí, En este caso, la Iglesia Católica se come la hostia, que es prácticamente también pan sin levadura, ya. no sé cuál será Bueno, lo estuve investigando. Sí, es realmente un pan sin levadura, Son más exactos entonces. por decir así, en ese punto y en el vino que se toma el sacerdote solito. Ya. Pero en la iglesia protestante dan una galleta leudada. Claro, es que eso ven en las imágenes, que están repartiendo un pan gordito, inflado, y eso es lo que dan. Pero es que hay que entender algo. Para esa época, estábamos hablando del día, el inicio del día 14, en la noche, ya toda la levadura en Jerusalén debía haber salido. ¿Y esto qué es una tradición o esto es un No, mandamiento? es un mandamiento, es un mandamiento. El Eterno les dijo, así como ustedes salieron de Egipto y salieron sin levadura, pues cada año guardarán la fiesta de los panes sin levadura, que era después del Pesaj. Al siguiente día, el día 15 que se celebraba el Pesaj, de ahí empezaba una semana en la cual el pueblo no podía tener ningún tipo de levadura en su casa. Y empezaban desde 4 días antes a hacer la limpieza. El día 10, porque es el día 14, empezaban desde 4 días antes a hacer la limpieza. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, tomarás un cordero el día 10. El día número 10 del mes, del primer mes, tomarás un cordero y lo inspeccionarás. Harás la inspección y también eso lleva a quitar la levadura también de la casa, preparándose para ese día. Entonces, si Yeshua estaba en Jerusalén, en esa cena no podía haber levadura, ¿no? Por eso es que él manda específicamente a la casa de alguien, no menciona el nombre, dice vayan a la casa de alguien de fulano de tal, que él ya tiene preparado el lugar donde va a ser el ceder, un discípulo, exactamente. No de los cercanos, pero un discípulo. Entonces me imagino que el maestro, yo voy a donar mi casa para el ceder de Pesaj. Entonces, bueno, Yeshua ya confió en que su discípulo le daba el lugar. Claro. Y este discípulo tenía que saber, obviamente, que según lo que tú dices en el mandamiento, ya no tenía que haber nada de levadura en casa, ¿verdad? Es que era lógico, él no hubiera sido inaceptable, porque sería una transgresión. Y Yeshua estar presentándose ahí y simplemente concentrarse y ver un pan leudado allí, realmente sería él copartícipe de una transgresión, porque eso es una transgresión. ¿Y por qué son 7 días de comer panes sin levadura o de no tener levadura en casa? Pero realmente es una fiesta, ¿no? Es una fiesta, no es como alguien puede pensar, qué tortura, quiero comer un pan y no puedo. No, podías comer pan, pero era pan sin leudad. Y era una fiesta que básicamente, y lo repite el Eterno muchas veces, es para que tu niño, tu hijo aprenda. ¿Por qué hacemos esto, papá? ¿Por qué no estamos comiendo esta semana el pan gordito que siempre comemos, sino que estamos comiendo de esta manera? ¿Por qué comemos estas hierbas amargas? Y él tenía que enseñarle porque es como el Eterno nos enseña a sí mismo como a niños, de una manera didáctica. O sea, hacemos esto y tenemos que ir entendiendo, hacemos esto por tal cosa, hasta que el niño empiece a tener un razonamiento más grande. Miren, tanto es así que el Mesías es el Cordero, que mencionábamos que tenía 4 días de inspección el Cordero. Si nosotros vamos a ver en la historia, vamos a darnos cuenta que el día 10 es el día en el que el Mesías entra a Jerusalén y no entra por la puerta oriental donde sabía entrar el sumo sacerdote, sino que entra por la puerta del sur. Y él entra y va al templo directamente, pero entra a Jerusalén montado en un burrito. Y toda la gente está con palmeras. Con las palmeritas. Osheana al hijo de David. Entonces, y la gente parece, en el cristianismo como que se nos va. No sabemos de qué está pasando. Le están coronando, lo están celebrando como rey. No, eso se hacía todos los años. Todos los años se hacía eso, pero no se lo hacían a Yeshua, se lo hacían al sumo sacerdote, que venía desde Belén con el cordero. Porque Belén era el lugar donde tenían, como decir, la granjita, o tenían los corrales, los corderos del templo. Y no solo los corderos, las vaquitas, los machos cabríos, que se utilizaban para sacrificar en el templo. Era por eso también una señal que Yeshua tenía que nacer en Belén. O sea, no era por gusto, no es porque a él se le ocurrió que nazca en Belén. No, sí tenía que ver también que David era de esa tierra también, pero Yeshua nació allí, o por lo menos, como hizo el Eterno para que años posteriores allí se establezca los corrales del templo, de los animales del templo. Miren que cuando dice que los ángeles se le presentaron a unas personas que estaban pastoreando, piensan que eran pastores,
X. No, eran levitas. Eran los levitas que guardaban los corrales. El rebaño. El rebaño de los animalitos que se sacrificaban en el templo. Y Yeshua estaba ya desde allí siendo un símbolo de alguna manera en su nacimiento, cumpliendo una sombra profética de que él era el cordero. El sumo sacerdote ese día en el año entraba el día 10 con un cordero, siempre, el más seleccionado, él lo llevaba el día 10 para llevarlo al templo. Era el que él iba a sacrificar por él y comer él y su familia. Pero ese mismo día entra Yeshua, siendo también lo mismo, el cordero. Lo que ellos estaban haciendo era, y miren que es interesante también que él entra montado en un burrito, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque se está cumpliendo también una profecía. Porque primero la profecía que dice que vendrá a ti tu rey humilde montado en un pollino hijo de asna y entrará a Jerusalén. Él está cumpliendo esa profecía. Por un lado. Por otro lado, está cumpliendo la profecía en el libro de Éxodo, donde dice que al asno lo redimirás, al primogénito del asno lo redimirás con un cordero, y eso también está ligado a Pesach. Porque recordemos que después de que se consagran los primogénitos, y en Egipto no solo murieron los primogénitos de los humanos, sino los de los rebaños, de los animales, del ganado y de los asnos. Entonces, de ahí en adelante, el Eterno dice, como yo los he comprado los primogénitos, y los primogénitos por ley son míos, entonces se suponía que los primogénitos tenían que servir en el templo. Pero como ocurrió el pecado del becerro de oro y solo la tribu de Leví salió a respaldar al Eterno, les dijo, ahora esa consagración que les he dado para servir en el templo va a ser de Leví. Pero como los primogénitos ya están comprados, pues entonces se tendrá que redimir a un primogénito. ¿Qué significa? Que tú tienes un varón primogénito, ahora tienes que pagarle a un sacerdote. En esa época sí estaba el templo, obviamente hoy día no se puede, pero imaginemos, pagarías a un sacerdote lo que hicieron con Yeshua, la paga del primogénito, tienes que redimirlo, porque es del Eterno, no es tuyo. Así es. No es tuyo, no te pertenece, es del Eterno. Entonces le entregas eso al Eterno y ya ahora sí ya lo puedes tener. ¿Qué pasaba si era un animal? Si tenías vaquitas, tenías cabras, pues lo entregabas al templo. No te lo podías comer, no lo podías vender, tenías que darlo al templo. Pero ¿qué pasaba si tenías un asno? Si tenías un asno que Tiene que ser redimido. tenía que ser redimido. Podía ser, o bien lo mataban, pegándole aquí atrás, o simplemente lo redimías. ¿Y cómo redimías? Con un cordero. Con un cordero. Entonces Yeshua es el cordero que redime al asno. ¿Quién es el asno en la profecía? Es Efraín. Pues está escrito, Efraín, asno salvaje, novillo indómito. O sea, y Efraín, terco. Terco. Para obedecer los mandamientos. Efraín es las 10 tribus a las que el Mesías dijo, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Efraín, el asno salvaje, indómito, terco, es la casa de Israel, a quien él vino a rescatar. O sea, lo que él estaba haciendo allí, que tal vez en el momento nadie se dio cuenta, después analizando y reflexionando, oye, es cierto, mira, aquí cumple esto, porque él está siendo el cordero que redime al asno, está redimiendo al asno. Entonces, él está haciendo ahí una vez más una sombra profética de lo que va a ser. Y todos los que venían del templo, los saduceos, le decían, y los escribas, venían y le decían, dile a tus discípulos que se callen. Dile que se callen, porque el sumo sacerdote viene allá y están todos acá. Y tienen que estar allá. Claro, tienen que estar allá, dile que se callen. Y entonces él le dice, no, porque si ellos callaran, las piedras hablarían. ¿Qué les está tratando de decir? Ellos están haciendo lo que han venido ensayando todos los años, es para este momento. Este es el cumplimiento para lo que han venido todos estos cientos de años ensayándolo. Hoy se está cumpliendo, no se pueden callar. No pueden porque este es el cumplimiento. Él era el cordero realmente. Y después vemos que justo esos 4 días que quedan, él está en Jerusalén. Está en el templo enseñando los 4 días. Y esos 4 días es donde vienen a increparlo, a tentarlo. Esas versiones que vemos que le hacen preguntas medias dudosas, que aquí venía una mujer que tuvo 7 maridos, en la resurrección de quién será, que lo están poniendo a prueba. Lo están poniendo a prueba. Si es lícito darle el impuesto al César, lo están probando. Lo mismo que se hacía, sin darse cuenta de ellos, pero lo mismo que se hacía por lo que se estaba haciendo en el templo y en cada casa que tenía un cordero, inspeccionarlo para ver si es perfecto. Si calificaba. Porque si tú llegabas a encontrar un defecto en el cordero que escogiste, tenías que cambiarlo. Así es. Tenías que cambiarlo. Entonces, lo inspeccionaron y no hallaron falta. Y el día 14, efectivamente, mientras el sumo sacerdote estaba en el templo sacrificando un cordero tras otro, un cordero tras otro, un cordero tras otro, Yeshua estaba en el otro lado, en el lado norte de la montaña Moriah, estaba siendo puesto en un madero, sacrificándose como el cordero del Eterno.